¿Qué pasa, equipo? Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Enfit Nutrition. Hoy tengo el gran placer de presentaros a una de las personas que más controla sobre entrenamiento, coaching online y que lleva muchos años en este mundo. Además, también tengo el placer de trabajar con esta persona de cerca. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más. Es Sergio Martínez, Sergio MCoach en redes sociales. Un placer, Sergio. Es increíble que estés aquí con nosotros y que nos puedas aportar un poquillo sobre todo lo que haces. Así que, tío, preséntate. ¿Quién es Sergio? ¿Qué ha estudiado Sergio? ¿Y a qué se dedica Sergio? Pues nada, Neko, un placer con el entrevistador que había como para no venir. Yo, para quien no me conozca, soy Sergio, me podéis ver en redes sociales como Sergio MCoach. Yo soy entrenador, ¿vale? No me gusta al final decir, igual que te pasa a ti, que somos influencers ni nada. Tenemos una cuenta donde subimos cómo entrenamos nosotros y a nuestros clientes. Somos entrenadores, nos dedicamos a entrenar personas. Al final yo lo que he estudiado son ciencias del deporte, luego hice el máster de alto rendimiento físico y deportivo de la UPO y a lo que me dedico es a divulgar en redes sociales sobre entrenamiento, a entrenar personas, dar clases también en ENFAF como profesor y también soy embajador de Enfit, que por eso también estoy aquí hoy. Sí, de hecho es lo que tenía que decir yo también, pero gracias por decirlo. Sí, es embajador de Enfit también y bueno, de hecho entramos muy parecido. Yo entré un poquito antes que Sergio en la marca. Luego entró Sergio y también vamos en bloque, ¿no? Los dos siempre intentamos hacer muchos proyectos en conjunto y este es uno más de ellos. Al final nos podemos identificar con la marca, con los valores de Enfit y todo, y poder estar también dentro del equipo de investigación y desarrollo. Al final, los dos tenemos un perfil más de entrenadores y dentro tenemos gente como Juanjo, como Carlos y Antelm, que se dedican más lo que es al proceso más técnico de formulación, pero nosotros estamos ahí dando nuestro punto de vista, nuestra opinión y quizá desde nuestra experiencia de los clientes y todo lo que llevamos, pues también comentar un poco este tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Pues Sergio, vamos a empezar un poco con las preguntas, si te parece bien. Venga, dale. Vemos que Sergio se dedica a cuando divulga en redes sociales, porque bueno, como ha dicho, él se considera entrenador, pero yo también le considero un muy buen divulgador, sobre todo en relación a la autorregulación, porque últimamente es como que se habla mucho, tanto para bien como para mal, del tema de la autorregulación. Y seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando no sepan ni qué es la autorregulación. Así que quiero que empecemos a definir la autorregulación. ¿Qué es o cómo definirías tú la autorregulación dentro de un proceso de entrenamiento? Pues mira, esto vamos a intentar hacerlo también sencillo para que todo el mundo lo entienda, pero viniendo de un poco atrás, tío, a mí me pasó que al terminar la carrera, yo lo que salí y quería aplicar con la gente a la que entrenaba era pues movidas de alto rendimiento, perfiles de fuerza-velocidad y demás, y te das cuenta que realmente en lo que es el día a día no llegan a ser tan aplicables esas cosas y tú tienes que decir, oye, yo quiero hacer las cosas de la mejor forma posible. ¿Cómo puedo tener un sistema que me haga con todos los clientes estar dándoles el estímulo que necesitan de forma práctica, de forma sencilla? Y ahí es donde también realmente empieza la autorregulación, que yo creo que mucha gente el error que tiene es el pensar que la autorregulación es utilizar el RIR o el RPE, en plan, hay gente que directamente dice, he hecho una serie a RIR 2, ya estoy autorregulando. No, realmente eso es parte de la autorregulación, pero no es todo lo que implica autorregular. Autorregular simplemente es tener en cuenta tu estado psicofisiológico, es decir, cómo te encuentras a nivel mental y a nivel fisiológico para llevar a cabo un entrenamiento y que las cargas que vas a seleccionar sean las que coincidan con las que has programado en la teoría. Porque, por ejemplo, si programas que vas a hacer, imagínate, el 80% de tu RM y ese día, por ejemplo, estás muy bien y sube tu RM 5 kilos. No vas a estar trabajando con el 80% si no lo vuelves a medir en cada sesión, que sabemos los errores que tendría medir el RM directamente en cada sesión. Ya no podrías utilizarlo porque la fatiga que te generaría haría que bajase. Entonces, tienes que tener una forma de ajustar la carga que tú programas como entrenador, que al final es lo importante para que se produzcan las adaptaciones, la carga interna, que lo que tú has puesto en el papel a ese cliente o a ti mismo, si te llevas a ti mismo, coincida
con lo que realizas en el entrenamiento para que fisiológicamente estemos maximizando las adaptaciones al entrenamiento, ya sea hipertrofia, ya sea ganancia de fuerza, que por ejemplo, hablando de autorregulación de cara a ganancia de fuerza, hay varios estudios que nos indican que en lugar de trabajar con un RIR de 0, 1, 2, podría ser hasta más interesante dejarse más repeticiones, 3, 4 o incluso más en recámara en algunos contextos para ganar fuerza o ganar rendimiento. Entonces, para propiciar las adaptaciones que nosotros queramos, maximizarlo de tal forma que estemos cuadrando la intención que tenemos en la teoría con lo que llevamos a cabo en la práctica, que al final para eso también sirve el estudiar ciencias del deporte, porque esto no deja de ser una ciencia y los estímulos que proponemos nosotros como entrenadores no son al azar. Cuando tú pones que una persona va a hacer, por ejemplo, 16 series a la semana de pectoral con un RIR de 1 o 2, no lo estás diciendo al azar, sino que te estás basando en toda la teoría que hay detrás, porque sabes que a nivel fisiológico eso va a tener unas consecuencias también a nivel de tensión mecánica, a nivel del daño muscular que se va a generar, a nivel del estrés metabólico que vas a generar, etcétera, que va a dar a través de los principales mecanismos de la hipertrofia, pues en este caso las adaptaciones de ganancia de masa muscular, ¿no? Así que, y ya centrando de nuevo en el tema, la autorregulación no es más que un conjunto de métodos que nosotros utilizamos, un conjunto de herramientas para ajustar la carga programada a la carga realizada, en base a cómo nos sentimos cada día. De alguna manera, lo que se suele ver muchas veces, o tradicionalmente lo que se ha visto antes de entrar más de lleno en el tema de la autorregulación, siempre ha sido programar cargas externas, que muchas veces la carga interna que se está generando va un poco al azar, es lo que decías tú, ¿no? El hecho de decir, pues vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones con 80 kilos. Y tú realmente a esta persona ese 3 por 10 por 80 kilos no sabes la respuesta interna que le va a generar en cada uno de los días porque no tienes en cuenta cómo se está encontrando esta persona. Entonces, la autorregulación lo que pretende es meter esta carga interna, es decir, pues yo quiero, la carga interna que quiero que se genere en este atleta específico es esta. Entonces, para ello, yo puedo tener en cuenta más o menos en las sesiones anteriores cuántos kilos ha movido, cuántas repeticiones o lo que sea, y teniendo esto en cuenta o como referencia, yo le voy a programar, bien sea con unas repeticiones en recámara, con un RPE o con incluso... Por ejemplo, velocidad de ejecución es autorregulación. Eso es, velocidad de ejecución o lo que sea, pues le voy a hacer una programación de la carga interna y va a manejar la carga externa para que tenga esta carga interna específica. Y de hecho, lo que puede pasar es que esa misma persona, ya no entre individuos, esa misma persona hoy, para generar una carga interna específica, quizá tenga que hacer 10 repeticiones con 80 kilos, pero dentro de 3 días o la semana siguiente, para esa misma carga interna, igual en vez de 80 kilos, pues a 10 repeticiones, tiene que meterle 75 o tiene que meterle 85 o tiene que meterle 90. Entonces, al final, la autorregulación es lo que decías, no es más que utilizar unas herramientas y teniendo en cuenta cómo se encuentra esta persona para conseguir esta carga interna específica. Entonces, digamos que es una forma de ser más eficientes a la hora de aplicar el estímulo y saber lo que estamos haciendo. Porque realmente, si vemos que a una persona le va muy bien esta programación que le hemos puesto, ¿no? Que tiene unos resultados muy buenos, pero realmente no sabemos cuál es la carga interna que le hemos metido, no es replicable a medio y largo plazo. Eso es. Y al final, a ti como entrenador te interesa, imagínate que estás haciendo algo y te está funcionando muy bien con muchas personas, te interesa saber qué es lo que estás haciendo para poder hacerlo con más personas y que te funcione mejor, y con esa persona, si te funciona algo, con alguien en concreto, poder repetirlo a lo largo del tiempo. Y respecto a lo que has comentado, yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar, o me he encontrado mucho que gente que viene de preparadores, sobre todo si suelen ser de la vieja escuela y demás, que en el peor de los casos les ponen con tantos kilos tienes que hacer tantas repeticiones. Y tenemos estudios donde además se cogen distintos tipos de poblaciones y es muy curioso porque si coges, por ejemplo, población más entrenada en resistencia y población más entrenada en halterofilia, ves que para un mismo porcentaje de RM, creo recordar, no recuerdo ahora exactamente los datos del estudio, pero no sé si era, por ejemplo, con el 80% del RM, unos sujetos son capaces de realizar en torno a 10 repeticiones y los otros en torno a 19. Si yo te digo que con ese porcentaje, ya sea carga en cuanto a porcentaje, el 80%, o la carga en kilos que represente, imaginemos para que sea redondo, 80 kilos, como has dicho tú, le digo a 2 personas que hagan 10 repeticiones con esos 80 kilos, a lo mejor a uno está yendo a RIR 0 porque es una persona que no está entrenada en cuanto a resistencia o el tipo de fibras que tiene o por distintas características que tenga como sujeto,
con ese mismo porcentaje de RM se saca las 10 repeticiones RIR 0 y sí que es un buen estímulo la serie, y para otra persona las 10 repeticiones que le han mandado con el mismo porcentaje de RM, incluso habiendo medido el RM, se hace 10 y podría haberse hecho 18, 17, 19, que es un RIR 9 y no va a ser una carga estimulante de cara a hipertrofia. Entonces, el uso de este tipo de sistemas autorregulados, que podríamos distinguir varios, como son el RPE, el RIR y la velocidad de ejecución, no es más que la programación autorregulada de la intensidad. Luego hay otros sistemas dentro de la autorregulación para controlar la recuperación, controlar cómo te sientes, puedes medir agujetas, puedes medir biomarcadores, aunque no siempre se correspondan, puedes hacer cuestionarios, puedes hacer muchas cosas que también están dentro de la autorregulación y que van enfocados a otros parámetros como puede ser la recuperación. En este caso, estábamos hablando de programar la intensidad y podríamos distinguir métodos de autorregulación de la intensidad indirectos o subjetivos, como son el RPE y el RIR, y objetivos, como es el uso de la velocidad de ejecución y la pérdida de velocidad intraserie. Eso sería una forma de autorregulación porque estás ajustando la carga a cómo se encuentra la persona ese día en concreto. Y, por ejemplo, con esos 80 kilos que habíamos programado, nosotros lo que le programamos no son las repeticiones, sino la pérdida de velocidad dentro de la serie. Y si una semana se encuentra mejor, podrá sacar más repeticiones que otra semana, pero la pérdida de velocidad es la misma. Entonces, estás igualando el estímulo que tú has programado en la teoría a lo que quieres que realice en la práctica. Me ha gustado, tío, creo que nunca lo había definido yo así, pero lo que has comentado tú de que es una forma de ser más eficiente y de saber realmente que lo que estás haciendo luego lo vas a poder replicar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y al final aquí, cuantos más datos tengamos, si sabemos interpretarlos, pues mucho mejor, porque al final daremos más en el clavo y menos cosas estaremos dejando al azar, que yo creo que esto es importante, porque al final para lo que tenemos en el papel muchas veces es bonito, pero lo que es la realidad cambia un poco. Entonces, Sergio, ¿cuáles crees que tú son los puntos negativos que podría tener la autorregulación y cómo se pueden solventar? Porque muchas veces se ataca mucho a la autorregulación y algún punto negativo puede llegar a tener, ¿no? Sí. Quizá a nivel psicológico o lo que sea, ¿no? Lo típico que dicen de, joder, pero es que al final si tú te autorregulas, como tendemos a ser vagos, pues siempre tendemos a tirar para abajo, ¿no? Es lo que mucha gente suele decir. Nada, eso al final también es muy sencillo porque la culpa en realidad no es del sistema, sino que es de cómo sea cada persona, que precisamente los que dicen, no, es que tendemos a ser vagos, luego suelen ser los que dicen, no, yo siempre soy capaz de clavar la intensidad cuando quiera, voy a muerte. Pues si eres capaz de hacer eso, autorregula que vas a crecer más. El problema, sí que podríamos encontrarnos problemas con personas que tiendan a no querer esforzarse, pero realmente, pensándolo fríamente, eso puede ocurrirte con cualquier otro sistema. Es decir, yo tengo un sujeto que digamos que es muy vago, que llevo entrenando gente 4 o 5 años y me ha pasado en 4 ocasiones contadas, además recuerdo los clientes, donde he tenido que cambiar y dejar de utilizar el RIR y decir, venga, vamos a utilizar este otro sistema, que no he utilizado el dejar de programar la intensidad, sino el programar por NRM, ¿vale? Es decir, le tienes estas repeticiones y tienes que ir a hacer tantas repeticiones. Pero bueno, en definitiva, ya digo, me ha pasado 4 veces. Sí que con ciertas personas que tú ves que no se esfuerzan, puedes utilizar otro tipo de metodologías para que se esfuercen más, pero en realidad tampoco tienen por qué esforzarse. Y quiero decir, imaginémonos que vamos a medir el porcentaje vamos a utilizar el porcentaje de RM para trabajar con la intensidad. Si yo tengo y he tenido clientes que no se esfuerzan, cuando yo mido la RM, no es una RM real. A lo mejor se la estoy midiendo y esa persona no está levantando la máxima velocidad intencional o no está levantando todos los kilos que podría, aunque te finja en cuanto a la intensidad que sí. Por tanto, los porcentajes de RM con los que voy a trabajar van a ser inferiores a los reales. Ahí ya tenemos el mismo inconveniente con otra metodología que además tiene otros muchos inconvenientes. Pero lo mismo si utilizamos el NRM para programar la intensidad. Yo le digo, hazte 15 repeticiones. Y si el tío te dice que no puede y no se las quiere hacer, aunque sí que las puede hacer, no se las va a hacer. Y seguimos teniendo el mismo inconveniente. Pero sí es cierto que con la autorregulación puede existir ese tipo de problema, aunque también se podría ver de la otra forma. Tú piensa en una persona que no se quiera esforzar. Y vamos a seguir, por ejemplo, un sistema que a mí no me gusta,
pero que ha demostrado que tiene resultados, que es el de Mike Israetel, o que puede utilizar mínimamente Revive Stronger, que hacen primera semana RIR 3, segunda semana RIR 2, tercera semana RIR 1, la cuarta RIR 0 y la quinta descargan. Yo a esa persona le voy a decir, no te quieres esforzar, me parece correcto, solo vas a ir a muerte, a muerte, a muerte las 2 últimas semanas. La anterior vas a ir casi al límite, pero te vas a dejar 2 en recámara. Y la primera te vas a dejar 3 en recámara, que también va a ser muy duro, pero no vas a estar al fallo. Entonces estás consiguiendo que una persona, en lugar de decirle, ves siempre al fallo y que haga aleatoriamente lo que le salga de las narices, que por lo menos diga, venga, me voy a esforzar y voy a ponerlo todo lo que pueda en el asador las primeras semanas, porque solo tengo que ir a morir y hacer RP10 la última o RP9 la anterior. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que también se puede ver por ese otro camino. La gente que tiene ese problema de no querer esforzarse, el decir, vale, como me voy a dosificar, no tengo que ir siempre a tope, voy a ponerme más en serio. Sí es cierto que también se puede ver y es muy común ver gente que infraestima la intensidad, pero no creo que, ya digo, que sea un problema del RIR. No sé si tú ves, bueno, del RIR o de autorregular en general no es el problema, ya que puedes utilizar formas de autorregulación como puede ser controlar la recuperación, como puede ser controlar las agujetas, con otro tipo de metodologías para programar la intensidad. Por ejemplo, con la velocidad de ejecución, si tuviéramos un atleta donde vamos a trabajar con velocidad de ejecución, podríamos estar autorregulando con la velocidad de ejecución, estar autorregulando con escalas de recuperación subjetiva y escalas, por ejemplo, de agujetas, aunque tampoco llega a ser tan indicativo, no me gustan tanto como la de recuperación subjetiva, y ahí no vas a tener ese problema con que no se esfuerce la persona, y es autorregulación. Claro, Entonces, a lo mejor sí que podría estar más un problema con el uso de programación de la intensidad de forma subjetiva, sí. ¿Lo vas a tener con otras metodologías? También. O sea, que al final el que no se quiere esforzar, no se quiere esforzar. Si compras una entrada para el cine y luego no vas, la culpa no es del cine, es tuya que no ha sido. Totalmente. Al final yo creo que, como decías, no es problema de la herramienta, sino de las personas que utilizan la herramienta y cómo las utilizan, porque al final también esto requiere de un aprendizaje. Quiero decir que tú, desde el principio, lógicamente, porque muchas veces se dice que dices que vas a un RIR 2, pero en realidad vas a un RIR 6. Bueno, pues enséñale a esta persona a entrenar con grados de esfuerzo altos y mientras le estás enseñando a entrenar, incluso grábale vídeos, que sea consciente de qué es dejar 2 repeticiones en recámara para que luego vaya a clavar el hecho de 2 repeticiones en recámara. Incluso enséñale que no es lo mismo dejarte 2 en recámara en un press banca inclinado que en una sentadilla y que en un remo. Porque eso realmente en ejercicios de tracciones, por ejemplo, ves que con el paso de las repeticiones vas perdiendo rango de recorrido, aunque puedas hacer más, pero realmente antes ya has fallado en este ejercicio porque ya has perdido rango de recorrido o lo que sea, ¿no? Entonces, es una cuestión de enseñanza. O bueno, las elevaciones laterales, lo mismo que acabas de comentar, que sí puedes seguir haciendo, pero vas a estar trabajando, si es con mancuerna, por ejemplo, ¿qué rango de recorrido? Eso es. Entonces, enseñar a todas estas personas cómo realmente vas perdiendo rendimiento o cómo es llegar al fallo, estar muy cerca del fallo, es importante. Y es que muchas veces las personas o la gente se piensa que son cosas excluyentes, que es o entrenar al fallo o cerca del fallo o dejar repeticiones en recámara. No, tío. O sea, puedes hacer las 2 cosas perfectamente. De hecho, para aprender a dejar repeticiones en recámara tienes que saber lo que es estar cerca del fallo o fallar. Y es lo que el preparador va a hacer, enseñarte y ver cuáles son estas sensaciones y que lo hagas. O sea, es que al final yo creo que muchas veces la gente reniega de este tipo de herramientas básicamente porque no saben utilizarlas o porque les va a suponer mucho más trabajo enseñar a la gente a utilizarlas. Totalmente. Yo estaba también pensando eso, que le va a suponer más trabajo porque al final las críticas me parecen perfecto. O sea, a mí me dices y a ti también que mañana salen investigaciones, se descubre otra forma de programar la intensidad o se investiga una que ya existía pero que resulta que ahora tiene más ganancias. Yo voy a ser el primero en aplicarla. Yo es que no tengo ningún problema en cambiar lo que estoy haciendo si voy a conseguir más resultados yo y mis clientes. Pues al final esto en el boca a boca me va a ayudar a tener más clientes, a tener mejor reputación como entrenador, etcétera. O sea, lo que estoy haciendo, si mañana sale otra cosa mejor, voy a aprender a hacerlo y lo voy a cambiar. Las críticas están genial. Pero, ¿cuál es la otra aportación? Yo he visto críticas de, no, el RIR no vale para nada. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es tu solución para programar la intensidad? No programarla todo al fallo. O sea, no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva.
una crítica constructiva podría ser, pues mira, no me gusta programar la intensidad con el RIR porque creo que es mejor programarla con la velocidad de ejecución. Y te diría, pues tienes razón, es un mejor método para programar la intensidad. O porque yo utilizo este otro y tiene esta evidencia detrás. Si eso fueran todas las críticas que hay, me parecería perfecto y el debate sería mucho más enriquecedor que decir, no, esto no vale, es mejor hacer todo al fallo, porque en realidad todo al fallo es imposible entrenar siempre. Esto es como cuando... Aparte de imposible, tampoco es lo más eficiente de cara a ganancia de masa muscular ni de fuerza. Eso es. De hecho, al final, cuando muchas veces se dice, no, todo al fallo, todo tal, realmente tú ves que esta persona no va todo al fallo y por lo tanto está dejando al azar la programación de la intensidad. O sea, Sí, totalmente. si realmente me dices todo al fallo y vas todo al fallo, bueno, te lo puedo comprar porque vas todo al fallo, pero es que la gente no va a hacer todas las series al fallo, Claro. ni a RIR cero, ni absolutamente nada. Siempre se dejan alguna en recámara. Pues bueno, esta que te estás dejando en recámara, prográmala. Eso es. Además, que como un método alternativo, lo que me has preguntado también, cuando puedes tener este tipo de problemas con, yo qué sé, personas que, o bien, mira, por ejemplo, que quieren estar aprendiendo a utilizar estos nuevos sistemas para programar la intensidad, o bien personas que no se esfuerzan del todo, o gente que no programa directamente la intensidad, no es necesario que digas RIR 1 perfecto, ya está, tiene que ser RIR 1. Puedes programar el RIR por rangos y decir, en este ejercicio me voy a mover en un RIR de 2-3. Me da igual si es 2 que es 3, en ese rango. Porque al final, si lo piensas, no es lo que dejas de estar haciendo cuando dices todo al fallo y te estás moviendo en un RIR entre 0 y 3, pero al azar. Pues en lugar de dejar entre 0 y 3 al azar, voy a decir, en este ejercicio o en esta serie, voy a ir a un RIR de 1-2, en esta de 1-0, en esta entre 0 y al fallo, puedes hacer pequeños bloques y programar la intensidad por rangos de RIR o de RPE, por ejemplo, este ejercicio a un RPE de 8-9 o a un RIR de 1-2 y Totalmente de no lo acuerdo. estás dejando al azar la programación de la intensidad. Totalmente de acuerdo. Y cuantas menos cosas dejes al azar, volvemos a lo que comentábamos al principio. Mejor vas a estar controlando la carga interna que estás metiendo y por lo tanto las adaptaciones también al propio entrenamiento. Entonces es una forma de hacerlo y una forma barata y sencilla, porque para el RIR y el RPE no necesitas gastarte dinero en nada, es simplemente aprender a Eso realizarlos. es, totalmente. Luego, por ejemplo, el tema de los encoders, que está muy guay, de cara a hipertrofia no es aplicable, de cara a fuerza sí que es aplicable. De cara a hipertrofia, si revisamos la tesis de Fernando Rosell, creo que es, si tú te vas a las tablas, aparte de que el encoder es lineal, no lo vas a poder utilizar en unas elevaciones laterales, no lo vas a poder utilizar en un curl de bíceps, en la mayoría de ejercicios no lo vas a poder utilizar. Ujú. Pero bueno, cuando tú ves que se programa pérdida de velocidad de ejecución, va siempre orientado a rendimiento porque de cara a hipertrofia, aunque haya estudios, recuerdo que hay un estudio en el que se compara perder velocidad al 40% con perderla al 20% y al 10% dentro de una serie y dicen, sí, hay más hipertrofia perdiendo un 40% de velocidad que perdiendo un 10 y un 20. Lógicamente, están más cerca del fallo. Pero si hablamos de maximizar la hipertrofia, para que dejes una, dos, tres o cuatro repeticiones en recámara, estamos hablando de 70, 80%, 90%, e incluso el 100%, porque tiene que llegar a cero, de pérdida de velocidad. Y yo no lo he visto nunca, no sé si tú lo habrás visto, pero programar un press de banca con un 80% de pérdida de velocidad o un 70%, yo no lo he visto nunca. Y no son cosas que se utilicen así. Entonces, de cara a hipertrofia, es una forma de autorregular que estaría solventando todos los problemas, pero te tienes que gastar 300 pavos, por lo menos en un encoder mínimo, no te va a solucionar todos los ejercicios, por lo que vas a seguir necesitando otro método alternativo para programar la intensidad, por ejemplo, en unas elevaciones laterales o en ejercicios que no sean lineales. La trayectoria de movimiento, que ninguno va a ser 100% lineal, pero bueno, de lo típico que suelen ser pues, press de banca, en hip thrust también he visto utilizarlo, en premilitar. Si te sales de los básicos, por así decirlo, o de ejercicios multiarticulares donde la trayectoria sea prácticamente lineal, tampoco te va a servir. Y esto es gratis, tío. Es una herramienta que tienes al alcance de tu mano, que es gratis y que decimos que no es necesario que seas 100% preciso o perfecto, que tienes que ir aprendiendo a utilizarlo, pero que si en una serie de prensa, en lugar de un RIR 2, te dejas RIR 3, es una repetición efectiva menos, una repetición. Si a lo largo de la semana metes
25 repeticiones efectivas, que hayas metido 24, no va a ser significativo a nivel de ganancias. Va a haber otros factores, como mismamente tu genética, mismamente el consumo de proteína que estés llevando, mismamente factores motivacionales en el resto de ejercicios que van a afectar más a las ganancias de entrenamiento que una repetición efectiva menos. Totalmente de acuerdo. Y Y que luego, luego a lo mejor en otro ejercicio, por ejemplo, programas un leg extension y en lugar de dejarte 2 en recámara, te has dejado una y estás recuperando esa repetición efectiva por otro lado. sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, al final tenemos que intentar ser lo más precisos posibles, teniendo en cuenta que siempre va a haber un error y que no lo vamos a hacer y que no sea al 100%. Luego, por otro lado, ya para terminar con este punto, en relación a lo que comentabas del entrenamiento basado en la velocidad con un encoder o con cualquier otra herramienta, el problema está aquí que para ser 100% precisos con ello, la velocidad intencional nuestra tiene que ser máxima. Cosa que de cara a las ganancias de masa muscular no tenemos que realizar una intencionalidad máxima cuando hacemos un ejercicio o no tiene por qué. Y quizá nos tenemos que centrar más en tocar ciertos puntos técnicos y hacer una cadencia algo más controlada para que la contracción sea de mayor calidad o lo que sea. Entonces, realmente, pues también este tipo de herramientas, pues aunque tengan su cabida dentro del propio entrenamiento, pues quizá desde mi punto de vista más, no son las mejores y como decimos, tenemos herramientas subjetivas como las que comentábamos que pueden llegar a ser mucho más efectivas. Eso es. Sí, sí. Y es gratis, es más efectivo y de cara a hipertrofia más aplicable también. Eso es. Sergio, vamos a pasar a otro pequeño bloque. Este ya es más de entrenamiento y de gustos tuyos y de opiniones que me gustaría conocer. Y es, la primera de todas es, ¿cuál es la división de entrenamiento que más sueles utilizar en tus clientes atletas? ¿Tienes ahí alguna división que realmente a ti más te guste? ¿Por qué? ¿O realmente no es que tengas una, sino que dependiendo del atleta pues varías mucho o lo que sea? Pues dependiendo del atleta cambio la división. O sea, yo me ajusto a lo que le gusta más a cada persona. Eso también es parte de la autorregulación. A mí me viene, recuerdo que alguna vez, no muchos, pero sí que me ha venido gente diciendo, tío, a mí me gusta la división wader y quiero entrenar 6 días haciendo wader. Perfecto, me parece maravilloso, te lo voy a ajustar, no vamos a hacer tampoco frecuencia 1, a lo mejor tiramos a frecuencia 1,5, tiramos a frecuencia 2 en algunos grupos musculares, aprovechando que entrenas 6 días. Por ejemplo, recuerdo ese caso de una persona que vino y me dijo, no, es que a mí me gusta entrenar así, me gusta entrenar 2 grupos musculares al día, que sea con bastante volumen de entrenamiento. Yo vengo haciendo wader, era un señor mayor, tenía 40 años, y dice, y es que me gusta. Y dije, perfecto, ¿te gusta? Adelante. Que es una buena división. Luego tengo gente también entrenando así, pero porque es lo que mejor va a su caso. Pero sí tengo que decir que soy muy hater, tío, de la torso-pierna. No me acaba de gustar. ¿No te gusta la torso-pierna? Es que al final va a depender de la persona. Tengo clientes haciendo torso-pierna, pero permite meter menos volumen específico, por ejemplo, a ciertos grupos musculares que si la coges tal cual, que otro tipo de rutinas, ¿vale? Entonces, sí que tengo clientes haciendo torso-pierna, pero ¿qué hago? Les pongo a lo mejor torso-pierna con hombro y les meto la pierna con ejercicios de deltoides. Y en este aspecto diría que las estructuras que más me gustan a mí a nivel personal para hacerlas yo serían tanto push-pull como push-pull-leg. Son con las dos que más disfruto y las que creo que también te dan más juego como entrenador para hacer cosillas, pero ya te digo que no tengo una estructura favorita, no tengo una forma de estructura que repita más con los clientes, pero si yo me tuviera que quedar con 2 para mí, las que más me gustan son eso. Es que ya digo que lo de torso-pierna es un decir, que luego va a depender de cómo lo estructures, pero me refiero a lo típico que te encuentras en un gimnasio. Yo cuando empecé a entrenar, que te dan una full body y es estándar, una torso-pierna es estándar. Al final, a nada que metas un par de ejercicios de pectoral, un par de ejercicios de espalda, por ejemplo, un día de torso, el meter bastante volumen específico de brazo, pues es más complicado. Por eso te digo que quitar el hombro del día de torso o el grupo muscular que quieras, pero prefiero quitar el hombro porque ya que has hecho empujes y has hecho tracciones, necesitas meterle menos volumen de entrenamiento al bíceps y al tríceps ese mismo día. Digo, bueno, quito el hombro, lo separo con la pierna y me parece una mejor estructura. O sea que al final no es que tenga estructuras favoritas o no, yo voy modificando como voy viendo, luego lo voy hablando con los clientes, pero para mí, a nivel personal, las dos que suelo hacer en función de lo que esté entrenando, lo que esté enfatizando, son o push-pull. Ahora mismo estoy haciendo push, que el día de push lo que hago es pectoral, cuádriceps, tríceps y deltoides lateral.
Pull, lo que hago es espalda con trapecio y, bueno, el trapecio es parte de la espalda, pero bueno, dorsal trapecio para que se entienda mejor, espalda trapecio, bíceps e isquio. Un día lo meto más dominante de pierna, por así decirlo, empezando con un peso muerto rumano, metiendo un curl de isquio y luego la espalda y el bíceps. Y otro de los días lo meto más dominante de torso, por así decirlo, metiendo primero o la espalda o los empujes, lo que sea, de torso, y luego ya van los de pierna. Aunque, por ejemplo, en empujes de torso suelo intercalar ejercicios de pectoral y de cuádriceps para disipar un poquillo la fatiga. Por ejemplo, si meto una sentadilla multipower, luego meto una prensa, acabo frito. Pero si meto la sentadilla multipower, después me meto un ejercicio de pectoral y luego ya voy otra vez a la prensa, voy más fresco de piernas para poder darle más cañas. Entonces, yo ahora estoy haciendo eso, push-pull, un día de brazo, push-pull. Pero anteriormente estaba haciendo, y me ha gustado mucho, push-pull legs, solo metiendo empujes de torso, luego tracciones de torso, luego un día de pierna que también metía hombro, y ya push-pull otra vez con pierna y torso el mismo día. No sé si tú tienes alguna estructura favorita para A mí ti, pero yo las me moldo. push-pull legs son las que más me molan, tío, sin Sí, duda. es que Es puedes como lo más meterle bastante parecido a volumen una en pleno. wader, es lo más parecido así a una wader, pero metiendo algo más de frecuencia y así. Y Sí. realmente a mí o sea, el hecho de ir al gimnasio y trabajar pocos grupos musculares me mola más que trabajar muchos, tío. Yo depende del día, también te lo digo. O sea, por ejemplo, disfruto un montón los días de empujes que salgo con el cuádriceps petado, el tríceps y el deltoides lateral y el pectoral, que al final también haciéndolo cuando separas en push-pull legs respecto a push-pull, puedes meter más volumen, ya sea de pierna, ya sea de torso, y también eso tiene sus beneficios. O sea que al final va a depender del tipo de sujeto. Si es un sujeto que Claro, tolera mayor volumen por sesión, pues puedes tirarte más a una estructura del tipo eso es, push-pull legs. eso es. O sea Al que va a final, depender más de la persona. De hecho, esta semana anterior a un chico le programé una full body de 5 días. O sea, rollo como lo que estuvo comentando Nipar, de una full body de alta frecuencia y tal. sí, Y me pareció una buena idea. El chico quería ir 5 días. Era un chico, bueno, es un chico con el que todavía podemos hacer que toque más grupo muscular. O sea, no le considero que sea del todo intermedio ni avanzado, tampoco es novato. Y pensé, ya que quieres ir 5 días, que me dices sí o sí quiero ir 5 días, vamos a hacer una full body de alta frecuencia yendo 5 días con full body. O sea que yo me amoldo a lo que cada persona quiera, más lo que luego sea lo más eficiente para cada persona según lo que yo vaya viendo. totalmente, totalmente. Y me parece clave eso al final, ¿eh? Más que tener una metodología de decir yo siempre trabajo así, tener herramientas e ir amoldándote un poco a las necesidades de cada persona. Sergio, ¿quiénes dirías tú que son los autores que más te han influenciado en cuanto al entrenamiento? Pues tío, me voy a poner con momento fanboy, ¿eh? ¡Eh! Pero mira, cuando sacaste el curso este, que era un máster y luego fue un curso, tus clases me las grabé en ECO. O No sea, jodas. sí, sí, o sea, me grabé algunas clases, pero las tuyas me las grabé y todo lo que has publicado tú me gusta mucho, todo lo que has estado divulgando desde eso, soy muy fan tuyo, ya lo sabes. Así de, por decir, algún divulgador español, tú eres el rey de eso, tío. Pero luego te diría que empecé a leer sobre Mike Israel también a raíz de que tú lo mencionabas, tú comentabas. Y, tío, al principio sí que me gustaba más, pero más que ahora. O sea, ahora me gusta menos, te diría. Ahora, pues he ido leyendo otros autores, luego vas comparando también con otras corrientes. Y, por ejemplo, lo que hacen ellos de hacerme esos ciclos muy cortitos, de 4 semanas, 3, 5, a mí no me gusta. Hacer las progresiones tan agresivas también. Entiendo que si hacen mesociclos más cortos puedes hacer progresiones más agresivas Claro. porque vas a descargar. O sea, que si te pasas con la fatiga, me da igual, la semana que viene voy a descargar o la siguiente voy a descargar. Pero te diría que Mike Israel también me ha influenciado bastante. Luego lo mismo que a todos, el típico que empiezas a leer a Brad, te compras el libro. Luego, por ejemplo, Zurdos, me parece que es un autor muy bueno, también escribe mucho de autorregulación. Hackett también escribe bastante, tiene papers publicados de autorregulación. Cuando salí de la carrera, ya te digo, Pedro Jiménez Reyes, también de aquí de España, y Carlos Balsalobre me gustaban mucho. O sea que en definitiva, imagino que te habrá pasado igual. Vas leyendo un poco de todo y vas haciendo un popurrí de lo que más te gusta
para ir conformando tu propio sistema de entrenamiento, por así decirlo. Y en base a eso, por ejemplo, a mí me gusta trabajar más con mesociclos más largos, descargando menos frecuentemente y haciendo progresiones de forma más suave de lo que, por ejemplo, pueden hacer otros autores ojo, que yo no voy a ser quien le enseñe a entrenar personas a Mike Israetel o quien le enseñe a entrenar personas a este grupo de entrenadores. Si ellos hacen este sistema y les funciona bien, Adelante, pero claro, bajo mi claro. punto de vista, al final creo que no tienes que coger un autor como hacen algunos, cogen un autor y detrás de él a caballo lo que diga y para adelante. Y yo sigo su metodología a muerte. Yo he visto lo que hacen, me gusta progresar también dentro del mesociclo, ya sea en intensidad, ya sea en volumen. No tengo por qué hacerlo en todos los ejercicios. Hay veces donde no subo volumen de entrenamiento a algún grupo muscular. Hay veces donde mantengo la intensidad estable de una semana a otra o varias semanas estables y trato que vayan ganándose repeticiones o que vayan manteniéndose las repeticiones y ganándose los kilos en la barra. Por ejemplo, yo ahora estoy metiendo el press inclinado con barra libre y estoy manteniendo la intensidad estable en un RIR de 2 y estoy intentando subirle kilos a la barra o repeticiones que no casaría con el sistema de progresión que hacen estos autores, pero dentro de lo que yo voy viendo y voy valorando y comparando con otro tipo de autores, pues voy formando mi propia metodología y lo que a mí al final me gusta, que no quiere decir que sea lo correcto, pero bueno. No, totalmente, totalmente de acuerdo, Sergio. De hecho, al final yo también tengo a muchos autores que sigo, que leo, que escucho y al final pues voy cogiendo lo que más me gusta de cada uno. Y creo que ahí está un poco el punto importante, ¿no? Y luego que también las experiencias que tenemos nosotros con los clientes nos van a hacer ir modificando algunas cosillas y aunque partamos de la base de seguir metodologías de entrenamiento de otros referentes, cada uno siempre va puliendo la suya y al final, con el paso del tiempo, te das cuenta que puede ser incluso hasta totalmente diferente a lo que personas que antes eran referentes están haciendo, como lo que decías tú de Mike Israeter, ¿no? Sí, Que antes, yo por ejemplo, cuando empecé a seguirlo y demás, en mis propias progresiones, las de las personas que entrenaban en ese momento, hace yo que sé, 4 años así, eran más agresivas, eran esos ciclos más cortos. Luego fui entrenando más personas, fui entrenándome a mí mismo y pensando, oye, si es que me gusta más esto, he probado a no descargar 2 o 3 mesociclos seguidos y me ha ido bien, he aguantado y he podido hacerlo bien. ¿Por qué no hago una progresión menos agresiva y de esta otra forma? ¿O por qué no empiezo, por ejemplo, yo, que esto tengo que decir, tío, no sé, cuando subiste un post y lo iba a comentar, pero al final no lo comenté, que a ti fue de los primeros preparadores aquí que yo vi que metías AMRAPs al final de los mesociclos, que eso lo hago yo, he visto que lo hace gente de Estados Unidos, pero aquí en España se ha empezado a hacer hace poco y tú eras también de los pocos que lo hacía al meter por ejemplo, serie RIR 1 tal, 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 y la última serie un AMRAP, por la segunda serie un AMRAP. Eso no se hacía mucho. Y al final tú vas haciendo tus propias cosas, tú vas viendo que eso a lo mejor no lo hace un autor, pero a ti te parece que puede cuadrar y lo metes. totalmente. Y luego viendo cómo van respondiendo tus clientes a todo eso, o lo mantienes, o lo cambias, o lo vas haciendo, ¿no? Al final esto es cuestión de ir probando, teniendo siempre un criterio y sabiendo por qué lo haces para ir puliendo todos los detalles que tienes dentro de tu metodología de trabajo. Eso es. Y luego, Sergio, vamos a pasar a otro pequeño bloque de preguntas, que es más sobre el tema de preparadores y a ver para ti qué tiene que tener un buen preparador. ¿Cuáles son los puntos que un buen preparador tiene que tener? Un preparador tiene que tener para que sea bueno. Pues tío, voy a empezar esta pregunta con que el otro día no lo contesté en un preguntas y respuestas porque me pareció, digo, voy a montar aquí la Marimorena. Pero me preguntaron si yo creía que un entrenador tenía que estar fuerte. Y no lo quise contestar porque digo, como conteste, además que es algo que da pues, un montón de tiempo hablando, Sí, que al final tú para ser el entrenador de Usain Bolt no tienes que correr más que él. claro. Tú para preparar a un tío para el campeonato de la WBNF no tienes que estar más fuerte que él. Incluso tú, seguramente, la parte de la química no, pero la parte del entrenamiento se la puedes llevar a un tío que sea culturista, que se vaya a preparar para la Olimpia y no tienes que estar más fuerte que él. Entonces, ¿qué cosas tiene que tener un preparador? Yo te diría que no vale solo con la práctica, que es algo que muchos nos echan en cara, como si nosotros no entrenásemos, en plan, no, es que vosotros os basáis mucho en la ciencia y aquí lo que vale es la práctica, perfecto. O sea, si quieres sacamos a toda la gente que hemos entrenado y lo vemos, ¿no? O sea, que
creo que tú tienes que tener la práctica con los clientes, tú tienes que tener la práctica contigo mismo también, porque tú eres el primer laboratorio donde pruebas cosas. Yo he habido cosas que digo, pues voy a probar este ejercicio, voy a probar esto otro, voy a probar a modificar esto así. Y primero lo pruebo conmigo, luego lo pruebo con algunos clientes, voy viendo cómo funciona. Pero yo sí que creo que es fundamental que haya una base científica detrás de todo lo que hacemos, porque si no, tú imagínate que yo puedo tener una base de supuesta experiencia detrás, pero lo he estado haciendo en base a cosas que no son científicas, en base a decir, pues mira, según tu tipo de sangre, como se hacía con las dietas, te voy a entrenar. Si eres AB positivo, vas a hacer una full body, y si eres AB negativo, vas a hacer torso-pierna. Siempre tiene que estar detrás de todo una base científica, ya que al final lo que son las adaptaciones no son aleatorias, sino que es la fisiología de tu propio cuerpo, la fisiología del ejercicio, lo que van a hacer que lleguen ahí. Luego sí creo, tío, que yo, por ejemplo, no he preparado a nadie para competir todavía. Este año o el que viene seguramente sí que intente sacar un par de chicos si se animan. Eh, pero creo que tú como preparador tienes que tener también mucha mano izquierda para saber llevar al atleta en los momentos donde está, por ejemplo, si hablamos de una preparación de culturismo natural, más bajo de calorías, más bajo de ánimos, el seguir tirando para adelante, mantenerte con una visión objetiva ante todo. Por ejemplo, ahora que digo que no había sacado ningún chico, recuerdo un chico que me decía que quería salir a competir y le dije, yo con el físico actual que tienes no voy a sacarte a competir. O sea, que si quieres salir tú, me parece bien, pero no estás preparado y por tanto no voy a decir que te estoy sacando yo a competir, y no salió. Y al final ser también objetivo en ese aspecto, es decir, pues si estás preparado, no estás preparado, luego estar abierto a modificar todo lo que sea necesario. Por ejemplo, ahora con Mario, que le saqué a competir en powerlifting, no en culturismo, pero me tocó modificarle la planificación la misma semana 3 veces. Y ahí había que estar, pero 3 veces la misma semana. Ya la cuarta vez que me escribió le dije, por favor, tío, no me digas que te tengo que modificar otra vez o otra cosa. Pero sobre todo eso, estar abierto al cambio, adaptarte y tener una base científica detrás, creo que es la clave para ser un buen preparador. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuáles son los puntos más importantes para poder llevar a varias preparaciones con éxito? Ya no solo ser buen preparador, sino poder llevar varias personas con éxito. Pues yo te voy a decir, bajo mi punto de vista, la clave es ser eficiente en el sentido de, yo al principio cuando empecé a entrenar gente, cuantificaba a mano, por ejemplo. O sea, terminaba de hacer un entrenamiento y me ponía, ¿cuántas series estamos haciendo para el bíceps? Estas, uy, le quito una. ¿Cuántas series estamos haciendo para este grupo muscular? ¿A qué intensidad estamos entrenando? Tal. Y ahora, por ejemplo, ahora lo que estuve desarrollando en los últimos años es que eso se me hace automáticamente. De esta forma ya estás quitando tiempo de... a nivel psicológico también te cansa el tener que estar sumando, tener que estar haciendo tal. Si quieres hacer las cosas bien, pues para poder llevar a varias personas a la vez o varias preparaciones, creo que es fundamental el atajar ese tipo de procesos que te están quitando tiempo de lo que verdaderamente es importante, que es entrenar, y que estas cosas vayan por lo más fluidas posibles. Luego, también te diría que saber elegir buenos clientes, ¿no? Esto es como el Real Madrid o el Barcelona, que si tú tienes ya la fama, vienen hacia ti gente más preparada. Yo lo he notado, por ejemplo, respecto a cuando empezaba a entrenar, que venía gente que ni siquiera le interesaba el culturismo, a alguna persona que, pues oye, mira, voy a empezar a entrenar, quiero que me entrenes tú, enséñame a hacer estos ejercicios en plan presencial o enséñame a hacer esto otro. Y al final, una vez ya vas cogiendo un bagaje, tú mismo puedes elegir los clientes, que parece una tontería lo que te acabo de decir, pero no es lo mismo que tú ya tengas una fama detrás y te venga un tío que sabe lo que hace, que ya tiene un bagaje y te va a poner las cosas más fáciles, que venga alguien que tienes que enseñarlo de cero, que tienes que tal cual. Entonces, también creo que es eso. Y luego el tener bastante estandarizado lo que haces, adaptándote luego a cada persona. O sea, por ejemplo, de cara a preparar una Big Week, no creo que haya una única forma de hacerlo bien, pero sí creo que hay puntos comunes que tú como preparador vas a poder extrapolar de un cliente a otro cliente, o de cara a hacer un picking o un tapering, va a haber ciertos puntos en común que puedas tener de un cliente a otro cliente, y luego adaptas ciertas cosas, no hacer las cosas tampoco totalmente diferente o cada vez estar cambiando lo que haces al 100%, pero sí tener un sistema de trabajo, más que una metodología, más que una forma de hacer las cosas sí o sí, como si fuera un sistema. En este caso, ¿qué hago? Esto o esto, un logaritmo.
Sí, 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 con eso al final te vuelves eficiente, que es la clave, y puedes llevar a muchas más personas con éxito y sin perder tanto tiempo y energía, que creo que eso es súper importante, porque al final te terminas quemando, tío. Yo empecé como tú, contabilizando todo, ya no solo todo a mano, teniendo un montón de gente, incluso queriendo hacer las cosas totalmente diferentes porque pensaba que iba a ser mejor, y luego dices, a ver, realmente se tiene que adaptar al individuo, pero no tengo que empezar de cero cada vez que tengo que hacer algo y cambiar drásticamente todo lo que estoy haciendo, porque tienes como en la cabeza de decir, no, es que no quiero que sea lo mismo. Oye, pero igual puede ser parecido por las características del sujeto, por mil cosas. Depende, yo por ejemplo, entreno a dos chicos que son amigos y hay algún ejercicio que digo, hostia, le voy a poner el mismo ejercicio porque así los dos van el mismo día y hacen la misma máquina los dos juntos, se puede echar una mano el uno al otro, ¿sabes? O sea, que luego dentro de que la selección de ejercicios depende de cada persona, que si uno me dice, oye Sergio, cámbiame esto, se lo voy a cambiar, esas cosas también lo puedes tener en cuenta. O sea, sí es cierto que si tú y yo hacemos un plan de entrenamiento, va a ser diferente el manejo de las variables que hagamos, la programación del propio entrenamiento. A lo mejor yo termino y a ti te quedan 5 series más. O a lo mejor yo meto un ejercicio que tú no vas a meter porque a mí me gusta más o yo lo siento mejor o a ti ese ejercicio no te da buenas sensaciones, pero sí podríamos tener puntos en común dentro de un mismo entrenamiento. Si hacemos una sesión de pierna, a lo mejor podemos empezar los dos haciendo una sentadilla y luego yo me voy a meter una prensa horizontal o una hack y tú te vas a meter una prensa vertical porque te da mayor seguridad o te da mejores sensaciones o lo que sea. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sergio, y ya para terminar, última pregunta de todas, ¿qué 3 consejos le darías a una persona que se quiere dedicar a todo este mundo de las preparaciones, que ya tiene sus estudios y todo? ¿Qué 3 consejos le darías o qué 3 cosas tú crees que son más importantes? Bueno, me has quitado el primer consejo, que es que estudie, y va a decir que estudie mucho, porque si me parece lo fundamental, al final. Hay mucha gente que a ti te lo preguntarán seguro, pero me preguntan un montón. Pero tú, ¿dónde aprendes? Y al final creo que es un error el informarse de una única fuente, ese sería el primer consejo. El otro día le estuve contestando a un chico de dónde me informo yo, de dónde aprendo, y le decía, pues mira, yo sigo en canales de YouTube mismamente a 33 autores y algunos son diferentes. O sea, a lo mejor uno me está diciendo una cosa y el otro me está diciendo la contraria, pero yo veo qué argumentación da cada uno y saco mis conclusiones. Escucho podcasts, tengo alarmas para que me lleguen los últimos papers sobre los temas que me interesan. Sale un libro nuevo, pues me lo compro, le echo un ojo, pero ya como que la gente suele tener la concepción de que, oye, ¿qué libro utilizo para aprender de biomecánica? Oye, ¿qué libro utilizo para aprender de programación? Como si fuera la Biblia, me lo leo y ya sé Ya programar. lo sé todo, claro. Eso es. Entonces, el aprender de muchas fuentes para mí sería lo principal. Luego, te diría que otro consejo clave creo que es el estar abierto al cambio. Ya digo que yo de cómo hacía las cosas al principio a cómo las hago ahora es bastante diferente. De hecho, hay cosas que hacía antes y que digo, guau, no sé cómo podía hacer eso. O sea, estaba trabajando de esta forma o estaba haciendo esto otro. ¿Y cómo podía hacer eso? Con lo que sé ahora no lo haría. O sea que hay entrenadores que se pasan 10 o 15 años entrenando gente y los 10 o 15 años haciendo lo mismo, pero seguramente tú desde el año pasado a ahora hay cosas que haces que antes no hacías, que has Total. aprendido nuevas y que has podido aplicar a tu sistema de entrenamiento, más que un método de entrenamiento, lo que tenemos es un sistema, es el decir, yo hago las cosas en base a esto, esto y esto, pero tengo múltiples opciones dentro de cada uno, según va siendo cada persona. Y luego, tío, el tercer consejo no te sabría decir bien, te diría que me parece fundamental también el no perder de vista que no todo el mundo quiere ser pro, por así decirlo. Estamos entrenando gente o estamos en Instagram y, tío, a mí me sale gente como Alberto, por ejemplo, Alberto Sanz, que le llevas tú y es un bicharraco, pero la mayoría de clientes que he tenido no quieren ponerse, o bueno, para empezar que no pueden genéticamente hablando tener el físico que tiene Alberto, pero a lo mejor su objetivo no es el llegar a competir, el ser el más fuerte, sino simplemente mejorar un poco, ponerme fuerte y para eso no es necesario que seas 100% preciso con lo que haces, sino que hagas la base muy, muy bien hecha y luego ya vayas hilando bien.
más fino, pero que al final se estén cumpliendo, que la técnica sea buena, que la intensidad que se aplique sea correcta, o sea, que te centres en lo que es la base, ya que el hilar fino sí que está bien y todos al final lo acabamos haciendo con un montón de casos, pero ponerte, por ejemplo, en una persona que mide 1,80 y pesa 75 kilos o 70 kilos, que está 5 o 10 kilos por debajo de su estatura o que tiene un porcentaje graso que no es óptimo, a ponerle una banda de resistencia para modificar el perfil de resistencia del ejercicio cuando tiene todavía que subir 10 o 15 kilos de masa muscular, que lo va a conseguir haciendo simplemente las cosas bien, sin meterte a hilar así de fino, si con los gimnasios que están petados, que tienes en un gimnasio low cost una cola, que vas a hacer cualquier ejercicio y tienes detrás tuya 4 personas más esperando que acabes con la máquina para cogerla, te tienes que estar poniendo a hacer esto, poniendo a hacer lo otro. Que tengas en cuenta que al final trabajas con personas que tienen tiempo limitado, que para ti o para mí, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando has explicado lo de los mesociclos, digo, lo de los microciclos, que no los cuadras en una semana, sino que los cuadras en 10 días, me vinieron 3 clientes a decir, lo quiero hacer como en Eco. Y le dije, vale, te lo prometo. Y le dije, vale, pero es que en Eco no tiene el trabajo que tienes tú. O sea, que a ti a lo mejor te voy a poner que tienes que entrenar un domingo o tienes que entrenar el lunes y el lunes no vas a poder ir a trabajar y ya no te va a cuadrar el descanso o ya no te va a cuadrar el microciclo en 9 días, lo vas a tener que hacer en 10, ya no te va a cuadrar así. La cosa cambia. Entonces, que trabajamos con personas que tienen tiempo limitado, a lo mejor le pueden dedicar al entrenamiento 1 o 2 horas al día y la mayoría de gente que vamos a entrenar no va a ser pro. Con que hagamos un par de cosas que son base muy, muy bien hechas, van a mejorar prácticamente todo lo que puedan. Y luego ya a partir de ahí, pues ponernos a hilar más fino, que también se puede hacer, pero sin perder de vista eso. Totalmente, totalmente, Sergio. Oye, muchísimas gracias por todos los consejos y todo lo que nos has estado contando. Yo creo que la gente le va a poder sacar un montón de partido a todo esto. Además, teniendo entrevistas similares también con entrenadores y gente que se dedica a esto, hay muchísimos puntos en común que se van sacando y yo creo que la gente ya puede tener una idea bastante más clara de lo que necesita un buen preparador, ¿no? Así que, tío, muchísimas gracias de verdad. Me encantaría que te volvieras a pasar por aquí cuando estés más tiempo y le damos caña, ¿vale? Bueno, encantado todo el mundo, gracias por estar aquí y un placer, de verdad. Yo otra vez me volveré a pasar pronto, seguro. Un abrazo, Sergio. Un abrazo, Neko.